Adoraba por completo a mi esposa, hasta aquella tranquila tarde en el coche. Fue entonces cuando, sin querer, reveló algo que nunca olvidaré. Íbamos conduciendo por una zona adormilada de Connecticut. Yo estaba a mitad de contarle sobre un correo raro que recibí de un cliente, algo sobre unos números que no cuadraban. Cuando me interrumpió, apenas levantando la vista del teléfono, y dijo, «¿Sabes? Es agotador fingir que no está pasando nada». Al principio creí que se refería al estrés por la hipoteca o quizá al drama de su hermana con la custodia. Me reí, medio nervioso, y pregunté, «¿A qué te refieres?». Ella miró por la ventana unos segundos, apretando los labios. Luego se encogió de hombros como si no hubiera dicho nada. Y volvió a su pantalla. Sin explicación. Sin aclaración. Dejé que pasaran 2 minutos. Entonces lo pregunté otra vez, de forma casual, pero con un tono más filoso. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo de fingir. No respondió. Solo se acomodó las piernas, ajustó sus gafas de sol y dejó que el silencio se cociera a fuego lento, como si fuera un juego. Yo seguía con la mirada fija en la carretera, con las manos sudando contra el volante y algo espeso y denso empezando a presionar bajo mis costillas. Finalmente, dijo, «Olvídalo. Igual lo vas a retorcer». Eso fue raro. Ese tipo de comentario pasivo no era propio de Jessica. Tenía garras, claro, pero no solía esconderlas en terciopelo. Y entonces me cayó la ficha. No estaba frustrada. Estaba calculando. Estaba tanteando, buscando ver cuánto sabía yo ya. Me estaba provocando. Así que decidí seguirle el juego. No, en serio, Yes. Habla conmigo. Ella se giró hacia mí con la cabeza ligeramente ladeada. Esa expresión que usaba cuando estaba a punto de soltar una mentira. Me refería al matrimonio, dijo. Hace tiempo que no se siente bien. Pero eso ya lo sabes, ¿no? Me descolocó por completo. Porque no lo sabía. 2 días antes, me había dejado una nota coqueta en la maleta antes de un viaje de trabajo, con una broma interna, diciéndome que ya me extrañaba. Una semana antes me arrastró a una tienda de muebles y me hizo ayudarle a elegir una alfombra nueva para la sala, porque nos merecemos cosas acogedoras así. No había habido señales de distancia, ni charlas incómodas, ni siquiera frialdad pasivo-agresiva. Solo una constancia silenciosa, como si quisiera mantener la ilusión más que la realidad. Le pregunté directamente, ¿hay alguien más? Y la forma en que me miró, no voy a poder borrarla jamás. No fue con enojo, ni culpa, ni tristeza. Fue con diversión. Como si yo fuera un niño lento captando un chiste que todos ya habían entendido. Entonces dijo algo que se quedó grabado en mí. ¿Importa? Ahí fue cuando todo cambió. No en ella. En mí. Fue como si un panel de vidrio se partiera en 2. El mundo se dividió entre el antes y el después. Porque no era solo que me estuviera engañando. Era que no le importaba si yo lo sabía. Me orillé en la carretera. Ella suspiró con fastidio, como si la hubiera incomodado, y empezó a aplicarse brillo labial. Yo la miraba mientras se lo extendía con calma, como si no estuviera en medio de dinamitar nuestra vida juntos. ¿Cómo se llama?, pregunté. Ella respondió, «Estás siendo dramático». Me quedé ahí, mirándola en ese silencio absurdo, intentando entender qué tipo de persona responde así. No por miedo, sino porque sabe que tiene el control. Porque sabe que ya ganó. Se recostó en el asiento, bajó la ventanilla y dijo, «Le prometí que no te lo diría. Es mejor así». Y en ese instante, dejó de importarme quién era él. La traición no estaba solo en la infidelidad. Estaba en lo meticulosamente planeado. En cómo había manejado el tiempo, las palabras, las manipulaciones. Todo, hasta la dosis perfecta de misterio. Como si incluso su caída tuviera que estar perfectamente coreografiada. Encendí el motor. Condujimos en silencio el resto del trayecto. Ella tarareó una canción 2 veces. Revisó su teléfono como esperando un mensaje que nunca llegó. Y yo simplemente seguí manejando. Pero por dentro, ya estaba en otro lugar. Revisando cronologías, cruzando recuerdos,
armando el rompecabezas que ella claramente creía que yo era demasiado ciego para resolver. Lo que Jessica aún no sabía era que ya me había dicho más de lo que creía. Y yo no pensaba confrontarla como esperaba. Tenía otro plan en mente. A la mañana siguiente, Jessica se fue temprano. Dijo que tenía una reunión en la oficina, aunque era domingo. Ni siquiera me miró al salir. Solo agarró su bolso beige. Se roció el mismo perfume que solía usar solo en las citas y desapareció por el pasillo como si entrara en una escena que había ensayado 100 veces. No la seguí. Esperé exactamente 6 minutos. Luego abrí su portátil. Sabía la contraseña. Aún era mi fecha de cumpleaños, lo que de algún modo lo hacía peor. No me sentía orgulloso de husmear. Nunca lo había hecho antes. Pero no se puede jugar limpio cuando te das cuenta de que has estado viviendo dentro de una mentira ajena. No había cerrado sesión en su aplicación de mensajería. Había 2 conversaciones fijadas. Una con su hermana. La otra con alguien llamado Kai. Abrí esa. Lo primero que vi fue una foto que había enviado la noche anterior. Sus piernas envueltas en esa ridícula bata de seda color champán. Una copa de vino en la mano. Una frase tonta de pie de foto: más te vale estar soñando con esto. Sentí como si hubiera tragado fuego. Los mensajes se remontaban a semanas atrás. Bromas internas que no reconocía. Apodos que jamás había escuchado. Y entre todo eso, planes. Encuentros. Excusas. Cancelaciones de nuestras cenas. Sus mentiras dispuestas como recibos. Un mensaje de Kai decía: ¿no sospecha nada? Ella respondió: es tierno. No tonto. Pero es más fácil engañar a los tiernos. No me moví durante mucho rato. Solo me quedé ahí. Leyendo. Releyendo. Hasta que las palabras dejaron de significar algo. Hasta que sentí que ya no estaba en mi casa. Que todo había sido escenografía. Un decorado montado a mi alrededor. Entonces empezó a formarse un plan. Ella mentía con tanta soltura porque pensaba que nunca iba a reaccionar. Ese fue su error. No iba a gritar. Ni a llorar. Ni a suplicar. Iba a observar. Escuchar. Dejar que me subestimara. Y así lo hice. Esa tarde volvió a casa con unos pendientes nuevos y una sonrisa falsa. Me besó en la mejilla y preguntó si quería comida tailandesa. Le dije que sí. La dejé servirme vino. Elegir el programa. Enroscar sus piernas en las mías como si todo estuviera bien. Pero yo estaba contando cada señal. La forma en que dejaba el teléfono boca abajo. La risa falsa que llegaba con 3 segundos de retraso. La manera en que se recostaba como si actuara para una cámara invisible. Al día siguiente fui a su oficina. Estuve 10 minutos sentado en el estacionamiento antes de verla salir. No iba sola. Él era alto. Ridículamente atractivo. Piel bronceada, dientes blancos. Esa confianza casual que suele venir de una vida de dinero heredado y de siempre escuchar sí. Le tocó suavemente la parte baja de la espalda al ayudarla a subir a su auto. Ella ni siquiera miró alrededor. Los seguí. No muy cerca. No como para levantar sospechas. Lo justo para verlos entrar al fondo de un bar al que solíamos ir. Cuando todavía construíamos una vida. Entraron como si fueran dueños del lugar. Como si el mundo no pudiera tocarlos. No entré. Fui a casa. Imprimí toda la conversación desde su portátil. Marqué con resaltador cada fecha en que me había mentido. Y armé un paquete prolijo con una portada que decía: ¿de verdad creíste que no lo descubriría? Esperé a que volviera. Lo hizo unas horas después. Pelo un poco revuelto. Perfume reaplicado. Tiró las llaves en el cuenco junto a la puerta. Pasó junto a mí en el sofá y dijo: ¿otra vez estás viendo esto? Como si las últimas 6 horas no hubieran existido. Esperé a que se cepillara los dientes para entrar al baño y entregarle el paquete. Lo miró como si fuera una factura que no quería pagar. Pasó las páginas lentamente.
No dijo nada durante un minuto entero. Luego, con rostro serio, dijo: «Esto es una invasión total a mi privacidad. Sin disculpas. Sin negaciones. Solo una queja». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque, al fin, entendí la magnitud de lo que enfrentaba. No era culpa. Ni vergüenza. Jessica estaba ofendida. Ofendida porque interrumpí su juego. ¿Estás enojada porque te descubrí?, pregunté. Me miró, mandíbula tensa. Estoy enojada porque revisaste mis cosas. Eso dice mucho más de ti que de mí. No golpeé la pared. No grité. Solo dije una frase. ¿Sabes? Dice mucho que lo hiciste tan fácil. Su boca tembló. Apenas. La grieta en la máscara. La señal más pequeña de que tal vez esto no estaba saliendo como había planeado. Luego se limpió la pasta de dientes de los labios y preguntó: «¿Entonces qué? ¿Quieres el divorcio?». La miré. De verdad la miré. Y por primera vez, no vi a mi esposa. Vi a una desconocida con su rostro. No se inmutó cuando respondí: «No. No quiero el divorcio». Por un segundo, el único segundo esa noche, pareció confundida. No asustada. No arrepentida. Solo fuera de balance. Como si el guión que tenía en su cabeza hubiera saltado una página. La dejé quedarse en esa incertidumbre. Que se preguntara. Porque ese fue el primer momento en semanas, quizás meses, en que tenía la ventaja. Y no pensaba desperdiciarla. «No voy a darte la salida», dije. «No todavía». Ella cruzó los brazos, se apoyó en el marco de la puerta del baño y me lanzó esa mirada. Esa mirada condescendiente, helada, que me hacía sentir como un mueble fuera de lugar. «¿Entonces qué? ¿Quieres castigarme por un tiempo?». «No», dije. «Quiero ver cuánto tiempo puedes fingir que este sigue siendo tu juego». Se rió. Sec. Cortante. Como si le hubiera dicho que planeaba convertirme en astronauta. ¿Hablas en serio? Completamente. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cuál es tu jugada? Y ahí estaba. La verdadera Jessica. La que existía debajo del sarcasmo pulido y el perfume de marca. Fría. Estratégica. Una mujer que no procesaba consecuencias como arrepentimiento, sino como obstáculos. Y en ese momento, lo entendí, no le importaba haberme herido. Solo le importaba si aún podía controlar la narrativa. «Ya lo verás», le dije. Esa noche no dormí. No por dolor. Aunque sí, estaba ahí. Pero mi mente estaba calculando. Mientras ella, en la otra habitación, fingía mirar decoración del hogar como si no hubiera volado nuestra realidad en pedazos, yo estaba construyendo el siguiente movimiento. Al día siguiente le escribí a Kai. No desde mi móvil. Desde un número nuevo. Con un nombre que reconocería. Nos vemos en la cafetería de Bay Street. A las 5. Ven solo. Sabía dos cosas: Jessica siempre lo llamaba Kai. Y nunca dejaba que él le mandara mensajes con su nombre completo. Demasiado arriesgado. Pero una vez me habló de esa cafetería. Antes de que supiera quién era él. Dijo que tenían el mejor pan de plátano de la ciudad. Que iba allí a pensar, a veces. Así que esperé al otro lado de la calle. Sentado en mi coche. Gafas de sol puestas. Motor encendido. Él llegó 10 minutos antes. Llevaba esa expresión engreída que solo tienen los que creen haber ganado algo que no se merecen. Pidió café. Esperó. Revisó su teléfono. Nadie apareció. A los 15 minutos, se fue. Le mandé un solo mensaje mientras caminaba calle abajo. Bonita chaqueta. No sabía que le gustaba la pana. Se detuvo. Miró a su alrededor. No me vio. Sus pulgares flotaron sobre la pantalla unos segundos, luego guardó el teléfono y aceleró el paso. No quería pelear con él. No quería amenazarlo. Quería que se sintiera observado.
Porque lo que estos tipos nunca esperan, los que se cuelan en matrimonios ajenos por la puerta trasera, es que el marido callado despierte temprano. Esa noche le dije a Jessica que necesitábamos hablar. Ella rodó los ojos. ¿Todavía con esto?, dijo. No vamos a llegar a ningún lado si sigues en modo vigilancia. Siéntate, dije. Ella se sentó. Abrí una carpeta. Sí, otra. Esta vez con documentos financieros. No de ella. ¿Míos? Pasé todo el día cambiando contraseñas, cerrando accesos, moviendo cuentas. No me voy todavía, dije. Pero tú estás fuera de todo. ¿Tarjetas? Cuentas. La casa está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Y ese fondo secreto que has estado construyendo, congelado. Su cara no mostró sorpresa. Mostró molestia. Como si le hubiera quitado su juguete favorito a mitad del juego. Eres patético, dijo. ¿De verdad crees que esto te hará sentir mejor? La miré fijo. No. Pero va a hacerme sentir claro. Se levantó. Pasó junto a mí como si no estuviera perdiendo el suelo bajo los pies. Y luego jugó su última carta. La que tenía guardada. ¿Crees que él es el único? No respondí. Se giró en la puerta. ¿Crees que esto fue por amor? Fue por opciones. Tú eras una. El otra. Así funciona ahora. Y se fue. Me quedé en el silencio, dejando que el eco de sus palabras se asentara en las paredes. No fue dolor lo que sentí. No ya. Fue algo más frío. Más enfocado. Jessica no volvió esa noche. No llamé. No envié mensajes. No caminé por la sala como un cliché herido. En vez de eso, serví un vaso de agua, me senté en la mesa del comedor y empecé a tomar notas. Nombres. Fechas. Mentiras. Lo tracé todo en una libreta legal amarilla, como si resolviera un crimen. Porque, en cierto modo, lo era. No de una persona. De un matrimonio. A medianoche, tenía una línea de tiempo tan precisa que hacía que toda su historia se viniera abajo. Ahora lo veía. Cómo había ido superponiendo las mentiras. Cómo iniciaba peleas falsas solo para justificar una salida teatral. Cómo fabricaba dramas sobre mi trabajo, me acusaba de estar desconectado. Solo para pasar la noche reconectando con otro. No fue impulsivo. Fue sistemático. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí admiración. Ella no improvisaba. Ella ejecutaba. Volvió a casa al día siguiente como si nada. Cabello lavado, camisa nueva, un leve bronceado como si hubiera pasado la mañana en una azotea. Tiró las llaves en el cuenco de siempre y me miró, sorprendida de encontrarme allí. Pensé que tenías reuniones hoy, dijo. No respondí. Solo deslicé la libreta legal hacia ella sobre la mesa. La tomó, la hojeó, y se sentó lentamente en la silla, como si no estuviera segura de estar leyendo evidencia o una amenaza. Has estado ocupado, dijo con voz plana. No tanto como tú, respondí. Cerró la libreta y se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Entonces qué? ¿Vas a hacerlo público? ¿A avergonzarme? ¿A humillarte en el proceso? Negué con la cabeza. No. Eso sería darte un escenario. Y no te lo mereces. Ahí estuvo otra vez. Ese leve parpadeo. La grieta en su calma. Jessica no estaba acostumbrada a enfrentarse a estrategia. Ella prosperaba en el caos, en las discusiones, en la confusión, en las reacciones emocionales que podía torcer a su favor. Pero yo no le estaba dando eso. Le estaba dando estructura. Y ella lo odiaba. Quiero otra cosa, dije. Levantó una ceja. Oh, esto promete. Quiero una confesión completa. Cada nombre. Cada fecha. Cada lugar. Lo quiero por escrito. Quiero la verdad, en la medida en que seas capaz de darla. Se rió. Una risa auténtica esta vez.
¿De verdad crees que voy a escribirte un diario de infidelidades? No. Creo que vas a darme poder de negociación. Inclinó la cabeza. ¿Y por qué haría eso? Porque, si no lo haces, le diré a tu jefe que has estado usando la tarjeta corporativa para reservar habitaciones de hotel con nombres falsos. Su sonrisa desapareció como una luz que se apaga. Estás mintiendo. Ah, sí. Deslicé otra hoja sobre la mesa. Un recibo impreso. Holiday Inn Express, 2 ciudades más allá. A nombre de Jay Carmichael Consulting. Su empresa. Lo miró como si fuera un arma cargada. 2 habitaciones, dije. Una nunca se usó. Fuiste descuidada. Y si yo encontré esto en 2 horas, imagina lo que podría hacer alguien con un verdadero motivo. Guardó silencio mucho rato. Luego se levantó, fue hasta la nevera, sacó una botella de vino. Se sirvió una copa y bebió la mitad de un trago antes de hablar. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Preguntó. ¿La verdad? No, no la quieres. Quieres una historia que puedas usar para sentirte superior. No. Quiero la historia que me ocultaste. Porque una vez que la tenga, tú pierdes. Pierdes el control. Pierdes la ventaja. Te queda solo la exposición. Se sentó otra vez, girando el vino en la copa, con una sonrisa torcida. ¿Tú crees que eso va a salvar tu dignidad? No. Pero va a enterrar tu espectáculo. Nos miramos en silencio largo rato. Un silencio más espeso que cualquiera de los que habíamos atravesado en terapias, cenas familiares o viajes de vuelta de bodas. Y entonces dijo, despacio. Hay uno más. Asentí. Me lo imaginaba. Fue antes de Kai, ¿no? Antes de que siquiera supieras que podías salirte con la tuya. ¿Lo conozco? Sonrió con crueldad. Le diste la mano. Hace 2 años. El viaje de esquí. Mientras estabas tirado, borracho, en el sofá. No parpadeé. No reaccioné. Pero algo dentro de mí se liberó. Una válvula de presión. Lo había sospechado. Muy al fondo. En esa parte de ti donde guardas lo que aún no estás listo para creer. Lo había sentido. La tensión extraña entre ellos. La forma en que Mark se ponía nervioso cerca de mí después de ese viaje. La vez que ella bromeó, Mark es bastante atractivo si inclinas la cabeza. 2 años. Y lo llevó sin culpa. Sin errores. Sin fisuras. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Sonrió. Porque así nunca sabrás cuántos fueron en total. Siempre vas a dudar. Asentí. Bien, dije. Justamente ese es el tipo de mujer que necesito que seas, para lo que viene después. Y me levanté. Ella me siguió al pasillo. Aún con la copa de vino en la mano. Descalza ahora. Como si esto fuera solo una pelea doméstica más, y no el inicio de su propio apocalipsis. ¿Qué significa eso? ¿Qué viene después? Preguntó, con el sarcasmo desquebrajándose en los bordes. No respondí. Solo abrí la puerta de mi despacho y la dejé entrar detrás de mí. Ya había preparado todo sobre el escritorio. Recibos. Transcripciones de mensajes. Capturas de pantalla. Resúmenes financieros. Y su borrador de confesión. A medio llenar. A medio mentir. Pero suficiente para iniciar un incendio. Sobre la pila, un sobremanila grueso. Ella no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupada escaneando la habitación. Probablemente calculando cuánto daño podía controlar. Finalmente preguntó. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas de tus amigos Lauren y Mitch? Dije, levantando el sobre con calma. Esos que siempre decías que eran demasiado perfectos para ser reales. ¿Qué pasa con ellos? Ahora son agentes inmobiliarios. Almorcé con ellos la semana pasada. Frunció el ceño. ¿Por qué? Tiré el sobre al suelo, a sus pies. Se sobresaltó. No lo recogió.
Porque la casa está en venta. Su boca se abrió. Luego se cerró. Estás mintiendo. No puedes. Puedo, interrumpí. Y lo hice. Las fotos ya están programadas. La jornada de puertas abiertas es el próximo fin de semana. Deberías mover tus cosas antes de entonces. ¿Estás loco? No. Solo estoy cansado de fingir que esto tiene arreglo. Finalmente se agachó, recogió el sobre, lo abrió y vio los documentos. Sellados. Notariados. Oficiales. ¿Hiciste esto a mis espaldas? Dijo, con incredulidad en cada sílaba. Tú tuviste manos ajenas en tu espalda durante un año, Jessica. No finjamos ahora que somos fans de la transparencia. Eso le dolió. No por el insulto, sino por la simpleza con que lo dije. Como si estuviera comentando el clima. Respiró hondo. ¿Crees que me estás castigando? Pero eres tú quien está quemándolo todo. No, respondí. Tú lo quemaste. Yo solo estoy rescatando lo que queda. Y pasé junto a ella, tomé mi abrigo y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Me gritó. A llamar a Kai, dije sin mirar atrás. Eso la detuvo en seco. No lo harías. Me giré. La miré a los ojos. Él tiene novia. Una de verdad. ¿Lo sabías? Su cara cambió. Perdió el color. Toda esa seguridad. Toda esa crueldad. Tropezó por primera vez. Estás mintiendo, dijo otra vez, esta vez más bajo. No. Estoy siendo meticuloso. Tú usaste el silencio como arma. Yo estoy devolviéndotelo con volumen. Ella dio un paso hacia mí. Por favor, no lo involucres. Esto es entre nosotros. ¿Ahora es entre nosotros? Me reí. 3 infidelidades después, ahora es algo íntimo. Y justo antes de salir, le dejé una última cosa. Ten tu confesión lista. Que sea completa. Que sea cruda. Y si no la tengo para el viernes, tu oficina, tu jefe, tus padres y tu chico de oro recibirán una copia. Cerré la puerta tras de mí. Lloviznaba. Hacía frío. Perfecto. No fui a ver a Kai. No todavía. Tenía a alguien más que ver primero. Porque lo que Jessica aún no sabía, era que ya había empezado a hablar. Una conversación a la vez. Una llamada. Un amigo en común. Una migaja de pan. No para destruirla. Para desenmascararla. Pieza por pieza. Me reuní con Mark primero. No porque quisiera verlo. La verdad, era la última persona con la que deseaba compartir una mesa. Pero de todos los enredados en el desastre de Jessica, él era el que llevaba el hilo más antiguo. Y necesitaba tirar de él. Nos encontramos en un restaurante de carretera, justo a las afueras del pueblo. De esos con menús pegajosos y café quemado. Donde nadie hace preguntas y todos se ocupan de lo suyo. Mark llegó 5 minutos tarde. Con gafas de sol, dentro del local, intentando aparentar que estaba relajado en lugar de aterrado. Me vio. Se detuvo lo justo para que pareciera que consideraba marcharse. Luego se arrastró hasta la silla frente a mí, como si se dejara caer en una silla eléctrica. Gracias por venir, dije, girando la cucharita en mi café con movimientos lentos. No tenía muchas opciones, ¿verdad? Murmuró. Siempre tuviste opciones, Mark. Ese fue el problema. No respondió. Solo miró sus manos. No perdamos el tiempo, dije. Sé lo del viaje de esquí. La noche en que me quedé dormido. Tú y Jessica. Aún no levantaba la vista. Sus hombros se hundieron, como si alguien finalmente le hubiera sacado todo el aire. ¿Te lo dijo ella? Preguntó, con voz seca. Me lo contó todo. O al menos, lo suficiente para que lo demás encaje. Mark asintió lentamente. Fue un error. No, respondí, golpeando una vez la mesa con los dedos. Engañar a un amigo es un error.
Hacerlo en mi casa, mientras yo estaba inconsciente a 10 pasos, eso es estrategia. Su mandíbula se tensó. Parecía querer defenderse. Pero la culpa ya se había enraizado en él desde hacía años. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. No estoy aquí para gritarte, Mark, dije. No vine a golpearte ni a hacer una escena. Vine porque quiero saber por qué. Pareció sorprendido. Quizá incluso aliviado. Tal vez pensó que esto sería una humillación pública. No un interrogatorio. No lo sé, dijo finalmente. Ella me hizo sentir que podía tener algo que no debía desear. Dijo que solo sería una vez, que necesitaba sentirse viva. Que no significaba nada. Ni siquiera le creí. Pero lo permití. Fui débil. No solo débil, dije. Fuiste cómplice. No discutió. No voy a arruinarte la vida, Mark. Pero necesitaba oírte decirlo. Porque ella lo dijo sonriendo. Y yo necesitaba escucharlo sin sonrisa. Él me miró. Los ojos enrojecidos. Ella, no es quien tú crees. Sé perfectamente quién es, respondí. Ahora te pregunto, ¿cuántos más sabes tú? Dudó. Fue solo un instante. Pero suficiente. Solo fue esa vez, dijo. No es lo que pregunté. Parpadeó. Su silencio me lo dijo todo. Lo dejé sudar un momento antes de ponerme de pie y deslizarle una servilleta. Encima, un nombre. No el suyo. La leyó. Se quedó mirándola. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Tú crees que él? No creo. Lo sé. Solo necesitaba ver cómo reaccionabas. Mark soltó un suspiro contenido. Lo siento, de verdad. No, no lo sientes. Estás aliviado de que no fuera tu nombre el de esa servilleta. Me fui sin terminar el café. Esa noche, Jessica intentó actuar como si nada hubiese cambiado. Me recibió en la puerta con esa bata otra vez, la de las fotos. Como si todavía estuviéramos jugando a disfrazarnos dentro de su fantasía. Pasé junto a ella sin decir palabra. Me siguió. Llegas tarde, dijo, con un falso puchero en la voz. No estaba en una cita, si es lo que estás insinuando. No he insinuado nada, dije, colgando mi abrigo. Cruzó los brazos, recostándose en el marco de la puerta del dormitorio. ¿Te reuniste con él, verdad? No respondí. ¿De verdad crees que escarbar en el pasado te va a dar algún tipo de superioridad moral? Dijo, alzando la voz. Me giré despacio. No quiero la superioridad moral, Jessica. Quiero la última palabra. Hugo. Oh, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Publicar las capturas en redes? ¿Escribir un blog? ¿Contarle a tus papis lo mala que fui? Di un paso hacia ella. Voy a desmontar la versión de ti que aún vive en la mente de los demás. Tranquila, eficientemente. Con pruebas. No dijo nada. Construiste tu imagen con cuidado, continué. La esposa leal. La profesional exitosa. La que aguantaba a su marido aburrido pero estable. Pero la verdad es que eres la tormenta que entra a una habitación y reordena la vida de los demás como si fueran muebles. Su boca se abrió. Luego se cerró. Su seguridad se deslizaba, comentario sarcástico tras comentario sarcástico. Quiero la carta para el viernes, dije. Nombres reales. Fechas reales. Línea de tiempo completa. Y la quiero impresa y entregada. Sin juegos. ¿O qué? Susurró. O me presento en tu oficina y le doy una copia a tu director general, respondí. Y ya que estoy, también le doy una a recursos humanos. A tu pasante favorita y a la recepcionista a la que siempre te burlabas por tener raíces en el cabello. No lo harías, espetó. Lo haría, dije. Pero no hará falta. Me la vas a dar porque eres demasiado orgullosa para dejar que la narrativa se derrumbe sin tener al menos una mano en ella. Fui hacia la cocina. Esta vez, no me siguió.
Se quedó en el umbral unos segundos más y luego desapareció por el pasillo. Por primera vez desde que todo esto empezó, no escuché el taconeo de sus zapatos. Solo silencio. El sonido de alguien a quien le acaban de arrancar el control. Y yo apenas estaba empezando. Llegó el viernes. Esperó hasta el último momento, por supuesto que lo hizo. La carta estaba sobre la mesa del pasillo, como una ofrenda sagrada. Dentro, un sobremarfil cerrado con una calcomanía dorada. Como si el envoltorio pudiera limpiar la podredumbre de su interior. No la toqué al principio. Me quedé mirándola, como si respirara. Como si pudiera morder. Luego la recogí y me fui al salón. La leí de una sola vez. Despacio. Sin interrupciones. Solo yo, su voz convertida en tinta y el tic silencioso del reloj en la pared, marcando el ritmo como una cuenta regresiva. No era una confesión. No de verdad. Era una versión curada de los hechos. Goteando justificaciones. Escribía como una política atrapada en un escándalo. No como una esposa admitiendo una traición. Sus disculpas eran pequeños acertijos. Lamento las decisiones que tomé, pero sentí que no tenía opción. Su tono era clínico, deliberado, y casi insultante en su absoluta falta de vergüenza. Enumeró los nombres. 5 en total. ¿5? Eso fue lo que admitió. 2 ya los conocía. 1 lo sospechaba. Y 2 me dejaron helado. 1 era compañero de trabajo. El otro, era mi primo. Sí. Mi propio primo. El párrafo sobre él era breve. Apenas 4 líneas. Como si la brevedad fuera a suavizar el impacto. No lo hizo. Leí esa sección 3 veces antes de volver a doblar la carta y dejarla a un lado. Ella entró a la habitación justo mientras yo me servía un vaso de bourbon. Sin maquillaje. El pelo suelto. Llevaba la misma sudadera vieja que solía ponerse los fines de semana perezosos. Una jugada calculada. Quería parecer familiar. Suave. Inofensiva. ¿La leíste? Preguntó, jugando con los puños de la sudadera como una niña arrepentida. La leí. Esperó a que dijera algo más. No lo hice. Intenté ser honesta, dijo. Intentaste minimizar el daño, respondí. No es lo mismo. No incluí cada detalle porque no creí que ayudara. No, dije, girándome hacia ella. No los incluiste porque aún hay partes que te dan poder. No quieres perderlo todo. Ni siquiera ahora. Entrecerró los ojos. Pediste una confesión. No dijiste que tenía que ser una que te hiciera sentir mejor. No pedí esa carta para sentirme mejor, dije. La pedí para dejar de preguntarme si estaba loco. Si había imaginado cómo se deshacía todo. No estabas loco, dijo en voz baja. Estabas dormido. Y con eso, el aire se rompió. Di un paso hacia ella. ¿Dormido? Repetí. ¿Eso era esto? ¿Yo confiando en ti? ¿Yo planeando nuestro futuro mientras tú buscabas formas de borrarlo? ¿Eso era solo estar inconsciente? Mantuvo la mirada. Estabas dormido a quien era yo en realidad. Te di pistas. Ignoraste todas. ¿Pistas? Dije. Como una niña escondiendo galletas robadas detrás del sofá. Querías que te descubriera. Solo que no querías que te hicieran responsable. Su expresión se endureció. ¿Quieres que sea un monstruo? Eso lo hace más fácil. No, respondí. Eres un monstruo. Pero no del tipo que ruge y rompe cosas. Eres del tipo silencioso, el que sonríe en las fotos y envenena desde dentro. Me miró fijamente y por un segundo, algo se encendió en sus ojos. Algo cercano a un sentimiento real. No tristeza. No culpa. Solo reconocimiento. Como si finalmente viera al hombre frente a ella como alguien separado de su escenografía. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora me aseguro de que la historia deje de ser tuya, respondí. No te toca a ti decidir cómo termina esto.
Retrocedió un paso, su máscara resbalando otra vez. ¿Qué significa eso? Significa que voy a hablar, dije. ¿Con quiénes importan? Con los que aún creen en ti. No lo haré para arruinarte, Jessica. Lo haré para desenmascararte. Cruzó los brazos. ¿Y cuando te pregunten por qué lo hice, qué vas a decir? Sonreí. No tendré que decir nada. Les enseñaré la carta. Exhaló lentamente y luego dijo. ¿Crees que eso te hace mejor persona? No, dije. Pero me hace el que sobrevivió a ti. Se giró para salir de la habitación, y justo antes de cruzar el marco de la puerta, añadí. Y Jessica, de ahora en adelante, no hablamos si no es a través de abogados. Se detuvo por un instante. Luego salió, en silencio. Sin portazos. Sin berrinche. Sabía que la guerra había terminado. Y que había perdido. Se mudó la semana siguiente. Sin espectáculo. Sin dramas de maletas ni platos rotos. Solo una procesión silenciosa de cajas y cortesía forzada. Contrató una empresa de mudanzas. Chicos jóvenes, con demasiado desodorante y sin contexto, que cargaban su vida en la parte trasera de un camión mientras ella los dirigía con una alegría robótica. Con cuidado con esa, le dijo a uno, señalando una caja de terciopelo. Es delicada. Yo estaba en la ventana del frente, con los brazos cruzados, observándola dar instrucciones a extraños sobre cómo transportar los restos físicos de su traición como si fueran obras de arte. No alzó la vista ni una vez. No una sola vez. Y sin embargo, todo en su forma de moverse gritaba, sé que estás mirando. Porque el control, para ella, ya no se trataba de poder. Era una actuación. Cuando cargaron la última caja, se detuvo un momento en la puerta. ¿No vas a decir nada? Preguntó, con una voz ligera, desapegada, como si esperara una escena que no iba a llegar. No me moví. Ni parpadeé. Ya lo dije todo. Ella asintió. Dio un paso afuera sin decir más. La puerta se cerró detrás de ella. No de golpe. Con un clic suave. Ese fue su último acto, sutil, controlado, hueco. Y entonces llegó el silencio. Pensarías que sentiría alivio. No lo sentí. Sentí algo peor. Algo más frío. Claridad. Ella no solo me engañó. Reescribió mi pasado mientras yo aún vivía en él. Volví a repasar todo. Las vacaciones. Los cumpleaños. Incluso las discusiones tontas sobre dónde pedir comida. Cada recuerdo estaba infestado. Contaminado por el saber callado de que ella ya se había ido mucho antes de que yo me diera cuenta. Y ese fin de semana empezó el verdadero proceso. No se lo conté a todo el mundo. Se lo conté a las personas correctas. Su jefe. Su asistente. La mujer con la que compartía espacio de trabajo. Aquella de la que siempre se jactaba de estar mentoreando. Les envié la carta. No de forma anónima. No con rencor. Solo un mensaje, con una copia escaneada y una sola línea. Si esta versión de Jessica afecta su confianza, imaginen la que no está escrita. No recibí respuestas de todos. Ni lo esperaba. Pero conozco a la gente. Conozco el peso del silencio. Su asistente me reenvió un mensaje. Accidentalmente, claro. Confirmaba una conversación con recursos humanos. Preguntas discretas. De esas que empiezan con susurros y terminan con escritorios bloqueados y tarjetas de acceso anuladas. Después vino la caída social. Lauren, nuestra exvecina, me escribió de la nada. Dijo que siempre pensó que Jessica era complicada. Eso es un código. Traducción femenina de, esa bruja se lo tenía bien merecido. Resulta que Jessica llevaba otras versiones paralelas de la historia con la gente que veíamos cada semana. Versiones en las que yo era emocionalmente distante, manipulador. Seguro, pero aburrido. El tipo de hombre del que te desenamoras en las películas. Así que le conté a Lauren la historia real. Toda. Ella escuchó. Lloró.
No por mí. Por ella. Porque Jessica le había pedido dinero el año pasado. Dijo que era para ayudarme con un proyecto privado. Nunca vi un centavo. ¿Quieres que te lo devuelva? Preguntó Lauren. No, le dije. Solo quería que lo supieras. Y una por una, las hebras se fueron rompiendo. La imagen de Jessica se deshilachaba por los bordes. No porque yo la hubiera expuesto, sino porque la gente al fin estaba viendo lo que siempre había estado ahí. Desorden disfrazado de elegancia. Manipulación envuelta en encanto. Y aún así, ella no se comunicó. Ni un mensaje. Ni un correo. Solo silencio. Hasta la noche del martes. Un correo electrónico. Asunto, cierre. Calculado. 5 frases. Sé lo que estás haciendo. No puedo detenerte. No lo intentaré. Pero no necesitas destruirme para soltarme. Déjame desaparecer. Por favor. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. No porque estuviera tentado a perdonarla. Ese barco no solo había zarpado. Se había hundido. La miré porque, por primera vez, ella jugaba a la defensiva. Sin amenazas. Sin encanto. Sin gaslighting disfrazado de lenguaje terapéutico. Solo retirada. No respondí. Porque eso era justo lo que nunca entendió. No se puede escribir el final, después de haber destrozado el libro. A la mañana siguiente, envié la carta original, no la copia, a su madre. Sin explicaciones. Solo un post-it amarillo en la primera página. Pensé que deberías conocer a la hija que criaste. 3 días después de enviarla, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara. Y otra vez. A la tercera, contesté. Ya sabía quién era. Su madre. Caroline. Tenía una voz como alguien acostumbrada al control. Incluso más que Jessica. Un equilibrio perfecto entre frialdad y refinamiento suburbano. No perdió tiempo con saludos. Recibí tu carta. Lo supuse. ¿Es real? Preguntó. No con enojo. No con incredulidad. Solo atónita. Como si alguien le hubiese dicho que el cuadro sobre su chimenea era una falsificación. Sí, respondí. ¿Todo? Guardó silencio un momento. Luego exhaló bruscamente. Un sonido como si hubiese estado conteniendo el aire durante años. Siempre sentí que algo no estaba bien, dijo. Pero no creí que fuera capaz de esto. No supe qué responder a eso. No existe manual para cuando tu suegra finalmente ve a su hija por quien realmente es. Pero Caroline siguió hablando. Me llamó. Gritando. Dijo que estabas intentando arruinarle la vida. Que estabas obsesionado. Que eras peligroso. Dejé que esa frase flotara un segundo. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Le dije la verdad, dijo Caroline, con voz más firme. Le dije que si la mitad de lo que escribiste es cierto, entonces el único obsesionado aquí es el único que intentó quedarse. Eso me golpeó. No porque necesitara su apoyo, sino porque jamás lo esperaba. Jessica siempre describía a su madre como fría, transaccional, imposible de complacer. Pero al oírla ahora, había algo real en su voz. Algo herido. Va a quedarse conmigo, dijo Caroline. No por elección. La están investigando en el trabajo. Su contrato de arrendamiento se cayó. Aparentemente, tu pequeña exposición detonó una verificación de antecedentes. No pedí que la despidieran, dije. No hizo falta, respondió. La verdad se mueve sola. Pausa. ¿Por qué me lo cuentas? Pregunté. Porque creo que mereces saber lo que está provocando tu silencio. No estás gritando. No la estás arrastrando por el barro. Solo estás diciendo la verdad a las personas indicadas. Eso era todo lo que necesitaba, dije. Ser creído. Pues ahora lo eres, dijo. Y colgó. Esa noche abrí un correo antiguo.
Uno de hace más de un año. Antes de todo. Era un mensaje de aniversario que Jessica me había enviado. Una lista, 10 cosas que amo de ti. Solía leerla en los días malos. Esta vez, la leí con ojos nuevos. Cada línea era una actuación. Un halago cuidadosamente redactado que ahora se sentía como camuflaje. Amo lo seguro que me haces sentir. Amo que siempre creas en lo mejor de las personas. No amaba esas cosas. ¿Las usaba? Cerré el correo. Lo borré. Vacié la papelera. Y me sentí mejor de lo que esperaba. Al día siguiente, recibí un mensaje de una vieja amiga de Jessica, Tessa. Ella y Jessica habían sido inseparables en los primeros años. Clubes de lectura, noches de vino, tableros de Pinterest combinados, lo típico. Pero en algún punto, se distanciaron. Jessica decía que Tessa se había vuelto demasiado crítica. El mensaje de Tessa decía: Hola. No quiero meterme donde no me llaman, pero vi tu nombre surgir y creo que deberías saberlo. Ella estuvo con alguien más antes del viaje de esquí. En 2019. Ese tipo del gimnasio, ¿recuerdas? El entrenador. Solía presumirlo. Decía que nunca te darías cuenta. Que eras demasiado decente para notar la mugre bajo sus uñas. No dije nada entonces porque no quería involucrarme. Lo siento. Me quedé mirando la pantalla. Ese fue el año en que casi le proponía matrimonio antes de lo planeado. Antes de nuestro aniversario. El año en que trabajé horas extra para financiar la cabaña que dijo sería su cumpleaños soñado. El año en que lloró cuando le regalé el perro que, según ella, le salvó la salud mental. Ese perro murió el mes pasado. Y de pronto, el duelo por él me golpeó de otra manera. No porque lo extrañara más. Sino porque fue la única lealtad verdadera que hubo en esa casa. No respondía Tessa. No hacía falta. Ella había hecho lo que pocos se atrevieron a hacer, decir la verdad, aunque fuera tarde. Eso bastaba. Todo empezaba a colapsar detrás de Jessica. El trabajo. Las amistades. El círculo social cuidadosamente diseñado. Incluso la humildad falsa que solía llevar como perfume, desaparecida. Y todo lo que yo había hecho fue encender la luz. Eso es lo que gente como ella nunca entiende. No hace falta destruirlas. Solo hay que dejar de protegerlas. La última pieza cayó en su sitio un miércoles lluvioso. Ese tipo de lluvia que parece que el cielo se está exprimiendo tras una tormenta agotadora. Estaba sentado en el mismo restaurante donde me reuní con Mark. Sorpando el mismo café amargo. Cuando vibró el teléfono. Era un buzón de voz de Jessica. No me llamaba hacía semanas. Me quedé mirando la pantalla, el botón de reproducir brillando como una provocación. Esperé 10 minutos antes de pulsarlo. Su voz sonaba más baja esta vez. No triste. No enojada. Solo derrotada. Como si finalmente hubiera entendido que el imperio que construyó no estaba siendo atacado. Ya se había derrumbado. Sé que has dejado claro tu punto. No sé quién soy ahora. No sé si alguna vez lo supe. Tal vez siempre necesité tener a alguien a quien odiar para no tener que odiarme a mí misma. No espero perdón. No sabría qué hacer con él, de todos modos. Solo, espero que algún día puedas ver que esto no fue porque tú no fueras suficiente. Fue porque yo nunca supe que era suficiente. Adiós. Sin lágrimas. Sin dramatismo. Solo una confesión tranquila. Finalmente dicha sin actuación. Borré el mensaje de voz. No pensaba guardar más reliquias. Pagué la cuenta. Dejé efectivo en la mesa. Salí. La lluvia había cesado. La calle estaba húmeda. Pero el aire tenía ese olor limpio de después de la tormenta. Ese que te golpea justo detrás de las costillas y te hace sentir que algo tal vez esté empezando. No terminando. Esa noche empaqué lo último que quedaba de sus cosas en el ático. El álbum de recortes. Las cajas polvorientas de adornos navideños. Un suéter mío que solía usar para dormir. Ahora intacto.
enterrado en su caja como una disculpa olvidada. Dejé las cajas en casa de su madre. No toqué el timbre. Solo las dejé allí y me fui. El cierre, resulta, no siempre viene con discursos dramáticos ni confrontaciones finales. A veces es solo un viaje en silencio de regreso a casa, sin nada más que decir. En las semanas que siguieron, el silencio en la casa se volvió familiar. No doloroso. No vacío. Solo limpio. Empecé a dormir mejor. Cocinaba para uno. Arreglé la gotera del fregadero que siempre había sido su queja pero nunca llamaba a nadie para solucionar. Dejé de esperar que la puerta se abriera a las 7:42 de la tarde con perfume y mentiras detrás. Y en algún momento, en medio de todo eso, me di cuenta de algo extraño. Extrañaba la versión de mí que existía antes de ella. El hombre que creía que amar implicaba lealtad por defecto. El que confiaba sin reservas. El que pensaba que el silencio era seguridad. Que con estar presente bastaba. Ya no era ese hombre. Y gracias a Dios por eso. Jessica no solo me enseñó lo que se siente la traición. Me enseñó cómo reconstruirme. No desde el rencor. No desde la venganza. Desde la claridad. Y si estás leyendo esto, seas quien seas, si eres ese tipo que se pregunta si su instinto le está mintiendo, si eres esa mujer que sospecha que su amabilidad está siendo usada en su contra, si eres la pareja que mira al otro lado de la mesa y ve cada vez más a un extraño. Déjame decirte esto. No estás loco. No estás exagerando. No eres difícil de amar. Ellos simplemente son buenos en ser huecos. Déjalos implosionar. Tú vas a sobrevivir. Vas a alejarte. Y un día, el silencio ya no va a parecer castigo. Va a parecer paz.